Pues bienvenidos, ya lo dijo Juanjo, es un gusto estar aquí con mi carnal Ángel de la Calle, con Patricia Zapata, una gran colaboradora y amiga de la Rosa Luxemburgo desde hace muchos años, y estas amistades y estas cercanías hacen posible estos intercambios, ¿no? Que hoy podamos tener un libro como este multipremiado ya desde hace muchos años, y que podamos tenerlo hoy aquí en una edición mexicana mejorada en el sentido de que tiene más páginas. Es un libro que Ángel lleva décadas trabajando y que tiene pues 7 páginas más, y ustedes van a ser los primeros que se lo van a poder llevar en una edición mexicana, y además pues espero que al final Ángel tenga algo de paciencia y les pueda firmar algunos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de literatura dibujada, que es la definición que daba Hugo Pratt, el maestro al que Ángel le ha dedicado un libro y el que ha inspirado pues su sentido del cómic como un gran arte, como una gran manera de narrar. Yo rápidamente introduzco a Ángel, le paso la palabra a Patricia, y después pediría, cuando ya Ángel hable del libro y hable de esos adendums que le he hecho al libro, yo les voy a platicar pues cómo fue que yo me colé a este libro, porque resulta que yo también aparezco en una de las páginas de este libro. Pero bueno, Ángel es un autor, tiene largo trazo en la historia del cómic, tiene varios libros de biografías de grandes maestros del cómic, de Steranko, como yo les dije, de Hugo Pratt, del fantasma, de Crepax, de Guido Crepax. Claro, se dedica desde hace años a dirigir un festival en el norte de España, la Semana Negra de Gijón, que fundó Paco Taibo, y que Ángel estuvo con él desde el principio, y que ahora desde hace varios años hace el cargo de esto. Y ese festival de literatura siempre ha tenido el elemento del cómic, de la literatura dibujada como un brazo. Siempre ha habido grandes autores, exposiciones, y Ángel ha escrito, como les digo, y pues a partir de esa experiencia se convirtió en un autor, como les digo, ya premiado y muy reconocido en Europa. Viene ahora de presentarse en Angoulême con su más reciente trabajo, Pinturas de Guerra, que por cierto también tuvimos la fortuna de presentar en México y regalarles, que fue seleccionado como uno de los 10 mejores trabajos en ese festival, que es el festival más importante de cómic en el planeta. Entonces realmente tenemos hoy aquí el lujo de tener un autor de reconocido prestigio, de larga trayectoria, y como les digo, un maestro del cómic, que nos va a hablar hoy de este gran trabajo que es Modotti, que tiene mucho de mexicano, que tiene mucho de ese ideario político por el que peleamos en la Brigada para la Libertad, y que la Rosa Luxemburgo apoya con su patrocinio. Entonces pues le paso la palabra a Patricia Zapata para que nos platique un poco ella, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Zapata. Es un gusto estar aquí con ustedes a nombre de la Fundación Rosa Luxemburg. Yo quisiera empezar hablándoles un poco de lo que es la relación entre la Rosa Luxemburg y Para Leer en Libertad, que es lo que nos pone esta tarde aquí con ustedes. La Rosa Luxemburg es una fundación política alemana. En Alemania, los partidos políticos que tienen determinado tiempo representación en el Parlamento tienen derecho a tener fundaciones políticas. Nosotros somos una fundación cercana al partido La Izquierda Alemana. Estamos trabajando en México desde hace 11 años, y desde México trabajamos en Centroamérica, en Cuba y en México. En esta lógica hemos entrado en una alianza con actores nacionales, en quien nosotros depositamos como nuestra confianza, nuestra apuesta, para llevar a cabo procesos de formación política, que es el objetivo de todas las fundaciones políticas alemanas, cada una con sus sesgos, sus matices, buscando actores cercanos a sus propias ideologías. En esa lógica, hace años nos vinculamos con el trabajo de Para Leer en Libertad, para llevar a cabo un trabajo formativo que nos parece que ha dado y que sigue dando un gran aporte en este país, y no solo en este país, pero de eso ahora les hablo. Venimos trabajando con ellos apoyando la edición de libros, que son los que se ponen al acceso de todos ustedes, y de otro tipo de actividades formativas, también estamos trabajando con ellos en un esfuerzo que ha sido un esfuerzo muy importante, y al que me quiero referir porque tenemos que reconocer lo que sucedió con Ángel de la Calle y Pinturas de Guerra el año antepasado.
A ver, nosotros trabajamos con la brigada también en ferias de libro fuera del país. En esa lógica, uno de los países donde nosotros trabajamos es Cuba. La Feria del Libro de Cuba es una feria emblemática por la cantidad de gente que va y por lo que significa la feria. Para nosotros fue sumamente alentador la respuesta del público cubano y cómo el público cubano empezó a buscar un libro que nosotros llevamos a Cuba, el libro de Ángel. Fue realmente alentador ver todo eso. Entonces, ahí van confluyendo distintos esfuerzos. Cuando hablamos de la posibilidad de editar el libro de Tina Modotti, para nosotros fue en realidad una gran alegría, porque es un personaje que vincula a México con Cuba, como vincula nuestro trabajo, y traído de la mano de un escritor que para nosotros es un escritor que tiene la capacidad de hacer confluir a distintos sectores. Es sorprendente cómo podíamos ver desde jóvenes, muy jóvenes, viendo el libro, hasta gente que muy mayor, muy entusiasmada con esto. Entonces yo creo que conocer la historia o acercarnos a la historia de una mujer que fue una luchadora social, que fue una revolucionaria, que yo creo que se adelantó muchísimo a su tiempo, que sentó bases, que sentó precedentes de la mano de los dibujos de Ángel, de la mano de esta narrativa que él tiene, es una oportunidad para nosotros y es una gran oportunidad para todos. Yo creo que será sumamente interesante ver cómo se hace el recorrido por la historia de esta mujer que emigra a los 17 años a Estados Unidos, que llega a México, que es expulsada de México, que se involucra en la Guerra Civil Española, que rompía con esquemas, que fue amante de un fotógrafo que la llevó de la mano y después la hizo trascender también como fotógrafa, que se vinculó a ese gran personaje cubano que todos conocemos, creo, y si no lo veremos en el libro, que es Julio Antonio Mella, pero que también se vinculó a todo el círculo artístico que en ese momento era revolucionario en este país, sigue siéndolo, porque ya en ese momento se veía, donde destacaban pues todos los pintores que conocemos, toda una élite artística que también transformó a este país. Yo creo que poder ver en imágenes y con la narrativa de Ángel toda esta historia nos da un plus, nos da otra perspectiva y nos permite releer o leer con otra mirada una historia que puede ser muy conocida, pero yo creo que hay sorpresas en este libro que tendremos que ver para poder entender. Yo creo que la mirada de Ángel nos pone frente a una historia también diferente, nos permite hacer una recuperación de esta memoria de esta mujer que pues eso, era una mujer bohemia, romántica, rodeada de intrigas políticas, que creció muchísimo, que aprendió de todos quienes estuvieron a su lado y que yo creo que se convirtió en un ícono para las mujeres luchadoras sociales. Yo no quisiera consumir como mucho tiempo de esta presentación, solo quisiera agradecer a la brigada por darnos la oportunidad de embarcarnos en esta nueva travesía que a mí me entusiasma muchísimo, dar la bienvenida, siempre es un gusto poder oír a Ángel, pero también leer a Ángel. Entonces nosotros estamos aquí comprometidos con la brigada, comprometidos con el público de la brigada y comprometidos con el país para seguir trabajando, para lograr una transformación, para lograr una participación social que nos permita la construcción de un mundo que, aunque sea a largo plazo, sea un mundo mejor para todos, donde podamos vivir en otras condiciones y no en las que estamos ahora. Agradezco la invitación, agradezco el tiempo de ustedes y dejo que Ángel sea quien hable un poco de este libro.
Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por en este día de calor venir aquí a esta Escuela de Calor, a este sitio maravilloso que es un museo de la memoria siempre, ¿no? Porque cuando nos vamos quedando sin memoria nos queda el olvido y el olvido es bastante triste. Así es que yo hice este libro contra el olvido porque durante muchos años Tina Modotti se olvidó la historia de ella. Y más que hablar de Tina, que ya he hablado un poco a Patricia, voy a hablaros primero de por qué, de cómo fue que conocí al personaje, ¿no? Porque en México es un poquito conocida, y en Italia un poquito más pequeño todavía, pero en el resto del mundo no sabían de ella. Y yo estaba una tarde en casa hace muchos años, en casa de mi amigo Paco Ignacio Taibo, y cogí un libro que tenía por allí en la estantería él, que se llamaba Trotsky en México. Y me puse a leerlo y leí una frase. Había una frase en el libro que decía: ¿qué tuvieron que ver en el asesinato de León Trotsky la extraña pareja formada por el agente de la Cominter Vittorio Vidali y la exótica aventurera Tina Modotti? Y coño, a mí lo de exótica aventurera me interesó. Y entonces le dije: oye, Paco, esta Tina Modotti parece que me suena de algo. Dice, a ver qué libro estás leyendo. Y dice, ¡puf! Ese libro es muy malo, no le hagas ni caso. La escritora fue alumna mía en la universidad y es una sectaria, bla, 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 bla. Pero sí, tengo una biografía que compré en Nueva York de ella, pero no la he mirado. Y entonces me pasó la primera biografía que se había escrito de Tina Modotti. Y la había escrito una norteamericana que se llamaba Mildred Constantine y que había sido directora de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sí, es en el que estuvo el Guernica y está La noche estrellada de Van Gogh. Y entonces el libro, un libro editado en Estados Unidos que tenía unas fotos sobre Tina y de Tina, maravilloso. Ahora, en la parte de texto me acertaba 2 de 3. Era lógico, era la primera biografía y todos los datos estaban cambiados. Y para poneros un ejemplo, ella muere en la calle yendo hacia la calle Doctor Balmes, y ahí pone Balmis, porque como suena en inglés, cuando un inglés dice Balmis, con lo cual está escrito Balmis. Y de por ahí todo lo que queráis. Pero está biografiada con amor. Y entonces recordé que de lo que recordaba el nombre de Tina Modotti es porque había visto algún tiempo antes en televisión un trocito de noticia, en las noticias rosa, no sé cómo se llaman aquí, del corazón, decimos en España. ¿Del corazón también? Vale, pues eso, que decía: la cantante pop Madonna acaba de pagar $20.000 por una fotografía de Edward Weston con la cara de Tina Modotti. Y $20.000 incluso entonces eran un dinero. Así que de eso me había quedado Madonna, $20.000, Tina Modotti. Y yo no sabía entonces que cuando tenía 15 años había leído su nombre y parte de su historia en un libro que se llama Confieso que he vivido, que era la autobiografía de Pablo Neruda. Pero evidentemente en aquel río de noticias, Tina Modotti, chica que tira su cámara en el río de Moscú, ni idea. Fue muchos años después que lo encontraría otra vez. Y entonces me empecé a preocupar y claro, estaba leyendo el libro y decía: su amante, el fundador del Partido Comunista Cubano, Julio Antonio Mella, fue asesinado por alguien que le disparó a 1 metro de distancia y ella no lo vio y no quiso decir nada. Se abre un paréntesis. En esta presentación tiene que también estar presente Gaby, que es la autora de un libro que tenemos por aquí que se llama El asesinato de Julio Antonio Mella. Pero como no quería quitarnos protagonismo o quería adquirirlo, acaba de llegar. Así es que un aplauso para ella. Anda, llega tarde y encima la aplaudís. Bueno, se cierra el paréntesis. Entonces decía eso: a 1 metro de distancia le dispararon y ella dijo: no vi quién disparó. Y yo, calle Abraham González. Y digo: Taibo, está muy lejos esto, a 4 cuadras. Digo, voy para allá corriendo. Entonces
me cogió la cosa de irme. Normalmente cuando lees un libro así de historia tú no estás cerca. La Revolución Rusa y tú estás en tu pueblo allí. Me voy al Palacio de Invierno. Como que no, pero te vas a Abraham González. Y claro, un gachupín ahí perdido, ¿qué coño va a encontrar en la calle Abraham González? Había habido 5 terremotos, 6 reubicaciones, 4 cambios y es imposible detectar en qué lugar fue. Así que hice lo que hacen todos los historiadores. Llegué, vi y dije, aquí. Esto, aquí fue. Y entonces allí me quité el sombrero y todo eso. Y tal. Pero no fue allí, o sea, vete a saber dónde fue. Entonces, pero si queréis ir os digo dónde era. Entonces, a partir de ahí me cogió la cosa, ¿no? Y entonces busqué, ¿hay algo más? Y entonces sí, había algo más. Y era como el destino, porque había una novela de una escritora que se llama Elena Poniatowska, que se llama Tinísima, y que no hacía mucho que había sido publicada, y entonces en la primera librería que fui estaba, que creo que era el Sótano, el Sótano, en Coyoacán, estaba allí en unos enormes y estaba como de oferta. Y digo, qué barato, así que me la compré. Y al día siguiente fui de visita con Taibo a su editorial y resulta que habían editado la otra novela sobre la vida de Tina Modotti, que era de Pino Cacucci, y esa ya me la regalaron. Y yo estaba diciendo, me estoy leyendo 3 de los 5 libros que había en el mundo escritos sobre Tina Modotti y me han salido gratis prácticamente todos. Esto debe querer decir algo. Y entonces resulta que había 2 libros más, solamente escritos, uno de Antonio Saborit, que realmente eran las cartas que ella había escrito a Edward Weston, y estaban recopiladas y traducidas, y había otro libro de una norteamericana que había vivido aquí en México, que para mí era la mejor biografía hasta que yo hice la mía. ¿Qué clase de vendedor sería si os dijera compraros otra? Bueno, el caso es que Margaret Hooks se llama la chica, y entonces me enteré, bueno, esa era imposible de conseguir porque era americana, no estaba traducida ni nada, y era en los tiempos antes de una cosa que se llama Internet, con lo cual no marcabas, y si tenías dinero lo tenías al día siguiente, eso no pasaba, con lo cual, bueno, leí aquellos, me gustaron mucho, los llevaba en las maletas cuando iba de viaje, me leía la historia, y cuando fui a Nueva York la vez siguiente, me lo compré en un lugar, el libro de Margaret Hooks, y me fui 2 horas después me fui con Paco Taibo, porque era una visita en que estaban Paco Taibo y Marina, su hija. Nos fuimos al Whitney, que es un museo que está muy bien, de arte contemporáneo, y no te dejan entrar cosas, tienes que dejarlo en el guardarropa, todo lo que llevas. Y yo allí dejé el Margaret Hooks, que era el único que llevaba, en la bolsa, y fuimos a ver el museo. En el museo había una exposición antológica de Edward Hopper, y nos entusiasmó muchísimo y todo eso. Y cuando nos fuimos del museo, y cuando llegué al hotel y me iba al día siguiente por la mañana, me di cuenta que me iba a dejar el libro de Margaret Hooks en el Whitney. Si vais al Whitney y hay un libro de Margaret Hooks, reclamarlo, que es mío. Y bueno, me leí aquello y 2 o 3 años después apareció Internet y una cosa maravillosa que se llama eBay. Tengo un amigo que enseguida mete su tarjeta en todas partes y tal, y entonces le dije, oye, ¿puedes buscar si este libro estará a la venta en algún sitio? Y en Mississippi había una señora que lo tenía a la venta. Y además lo tenía súper cuidado, porque me llegó con este plastiquito transparente que le pones para forrarlos y eso y tal. Y cuidado, pero lo quería mucho el libro, pero me lo vendió. Y entonces me llegó al poco tiempo el libro de Margaret Hooks. Cuando me llegó, me enteré de que Mick Jagger, que es un cantante así de labios todavía peor que los míos y que tiene un conjunto de rock que igual a alguno os suena, pues había comprado los derechos del libro ese para hacer una película que la iba a protagonizar, Madonna. Con lo cual todo era una conspiración, ¿no? Porque fijaros cómo voy. Bueno, pasó una cosa en medio, que es que decidieron que iban a hacer antes otra película, también con Madonna, que se llamó Evita. Con lo cual, ganó Evita, perdió Tina. O creo que no, porque visto cómo era la película, ganó Tina. Pero
Yo ya tenía todos los libros, no había más libros escritos en el mundo. Así que un día pensé que tenía que hacer algo con todo aquello, porque entre medias me fui a visitar todas las ciudades donde ella pasó. Si había estado de aquí, se fue a Berlín, pues yo cuando fui a Berlín fui a ver dónde había estado Tina Modotti. Pero claro, había otro problema. Lo de Abraham González era poco, porque en Berlín, cuando la Segunda Guerra Mundial, los aliados plancharon Berlín. Desapareció. Los sitios donde ella estuvo no existe ninguno. Ninguno. Incluso en algunas calles que iban así, ahora van así. Allí no había forma, pero hice el mismo ejercicio. Aquí. Y nadie me lo ha desmentido. Pero a continuación fui a París, donde estuve en París, que a quien iba a visitar, dónde estaba. Y eso sí, porque ahí afortunadamente no han derruido, ahora andan quemando las iglesias, pero digo yo que todavía no. Y ya sabéis que la única iglesia que ilumina es la que arde, pero en este caso a mí me da mucha pena porque me gusta mucho ese sitio. Y ahí sí, ¿no? Recorrer la Rue de l'Odéon, donde ella iba a hablar con André Monnier y todas estas, muy bien. Y luego, claro, fui a Madrid, porque ella había estado en la Guerra Civil Española, en la calle Correo, que era donde estaba el Centro de Socorro Rojo Internacional, que ella dirigía, aunque claro, era mujer. Las mujeres, muy comunistas y muy la leche, pero esas no pintan nada, esas no pueden mandar, están para trabajar. Entonces, mandaba Vidali, pero trabajaba ella. Vidal andaba por ahí de juerga persiguiendo a las ¿cómo se llaman? A las chicas estas, a las becarias, pero lo coordinaba ella, ¿no? Y entonces ahí sí fui, evidentemente no es Socorro Rojo Internacional, pero está allí, y fui a la editorial de Socorro Rojo Internacional, que está en la calle Velázquez, y ahora hay un banco. Pero entonces estuvo la editorial donde se editó Vientos del Pueblo, que os sonará, de Miguel Hernández. La primera edición la hizo Tina Modotti y en ese lugar. Entonces, todas estas cosas, pues fui recorriéndolas. Me faltaba Moscú, y para esto tengo que dar un salto en el tiempo, pero no importa, porque luego me vuelvo hacia atrás como un flashback y no va a pasar nada. Cuando hice el cómic salió en 2 partes. La primera, pues no acababa nunca, y el editor dijo, lo sacamos algo, tío, ¿qué va a pasar? Entonces, la primera edición tenía 2 volúmenes. En el primer volumen lo hice y luego os cuento la historia del libro. Y para el segundo pedí una beca porque necesitaba irme a Moscú. Porque en Moscú yo imaginé que, lógicamente, la resolución del asesinato de Julio Antonio Mella tenía que estar en los archivos del KGB. Con lo cual, en ese momento, en Moscú se vendían los archivos del KGB. De hecho, están la mitad en las universidades norteamericanas. Con el suficiente dinero entrabas y decías 2 metros. Tanto, lo pagabas y te los llevabas. Si no tenías tanto dinero, decías unas fotocopias. ¿Cuáles? De allí a allí. Tanto, vale. Y tal. Eso de la mordida. Y entonces yo dije, bueno, lo más difícil es, ¿y qué hago yo? Que no hablo inglés, solo francés, italiano y español, en Moscú, que hablan rarísimo. ¿Y cómo había el KGB? Digo, quiero buscar esto. Eso no. Pero tuve suerte y encontré a un amigo que había hecho de traductor y de guía en muchas películas documentales españolas hechas en Rusia, sobre los niños de la guerra, sobre la División Azul, sobre muchas cosas. Él hacía de traductor y de guía, y en ese momento era director del Instituto Cervantes, y un escritor policíaco que solo ha escrito una novela pero estaba bien, se llamaba Víctor Andresco. Y Víctor me dijo, no te preocupes, si consigues el dinero, vamos, yo lo preparo y vamos, y te llevo, y tal. El problema es conseguir el dinero. Sabéis que los dibujantes de cómics, os advierto para lo que no lo sepáis, tenemos 2 estados, como los ordenadores, entre la miseria y la pobreza. Con lo cual, entonces yo pedí la beca a un banco, a una caja de ahorros y tal, porque había una beca para arte contemporáneo, y yo dije, joder, arte contemporáneo, el cómic. Entonces la pedí, y me dijeron, eres tonto, tío, para esto no te la van a dar. Y dije, joder, tengo el primer libro, le han dado no sé cuántos premios, no sé qué, y tal. Evidentemente no me la dieron, y el premio ganador fue una instalación de piedras para allí, que como nunca se había hecho ninguno en ninguna parte, de eso de poner por el suelo piedras, pues supongo que... Total, que no me lo dieron. Pero no hubiera importado, porque aunque me lo hubieran dado, en el momento en que ya me lo daban, sucedió una cosa,
que es que ya me empezó a pensar, esto igual de hacer el libro ya no está tan bien, porque ya se empieza a cerrar la puerta aquella que todo era directo. Y es que llegó al poder un coronel del KGB, Putin. Y lo primero que hizo, con buen juicio por otro lado, fue cerrar los archivos del KGB, porque coño, ningún país desclasifica de golpe y deja que te roben todos los archivos secretos o sin desclasificar, ¿no? Bueno, entonces dijo que se cerrasen, lógicamente, porque incluso había archivos que todavía afectaban a gente viva, pues lógicamente los cerró. Con lo cual, pero, y esto si lo hubiera sabido, si hubiera tenido el don de saber el futuro, me hubiera dado cuenta que tampoco me iba a servir de nada, porque gracias a esta chica sabría muchos años después que allí no había nada. Que no era allí donde yo debía buscar. Y de hecho ella era la que sabía dónde habría que buscar. Y entonces saltamos más hacia adelante y ya aparecen ellas. Bueno, el libro se editó y la historia del libro es quizá divertida porque yo era un autor de cómic que hacía 10 años que no hacía cómic. Estaba haciendo otras cosas, mucho mejor pagadas por un lado, pero yo siempre soy autor de cómic. Cuando escribo sobre él, cuando hago estos rollos, cuando todo el tiempo estoy haciendo cómic. Y llevaba 10 años sin hacerlo. Y la motivación para hacer este libro fue: ¿por qué durante los últimos 10 años de su vida Tina Modotti no cogió una cámara de fotos en las manos? Si lo que la definía no es que era una activista política, no es que era modelo, no es que era actriz, es que era artista, era una fotógrafa. ¿Por qué hizo esto? Desde que llegó a Moscú no volvió a coger la cámara. Y pensé, si soy capaz de saber por qué ella no lo hizo, a lo mejor averiguo por qué yo llevo 10 años sin hacer cómic. Y esta fue la motivación interior. Y si respondo a su dilema, responderé al mío. Y en el libro respondo por qué no lo hizo. Es mi opinión, pero también era lo que me había pasado a mí. Y ya no os digo cuál, porque eso lo tenéis que leer, que va bastante al final. Pero el libro, cuando decidí hacerlo, en el mundo no había otro ejemplo para poder hacer algo así que un libro de un norteamericano que se llama Art Spiegelman y que el librito se llamaba Mouse, que era la historia de su padre, que es un superviviente en los campos de la muerte, y que en lugar de ser unos nazis vestidos de negro de la SS y unos judíos con sombrero y lanas y corriendo, hizo ratones y gatos. Ratoncitos judíos, gatos nazis. Y yendo en la parte gráfica a su tradición, porque Mouse es Mickey Mouse, tiene 2 orejotas y un Mickey Mouse. Y así, pero ese libro en realidad es la historia de su padre y de él hablando con su padre. Por su padre sí es un superviviente y cuenta, pero eso ya se ha contado muchas veces. La gracia del libro es que descubrimos que su padre es una mala persona, que tiene culpa del suicidio de su primera mujer, que trata muy mal a la segunda y que trata muy mal a todo el mundo y que es tacaño, egoísta, mal pensado, todo. Y entonces había hecho el libro y lo había hecho en formato libro, en blanco y negro y con un dibujo que no se parecía nada al dibujo estándar que uno asocia a las historietas. Y yo pensé, bueno, esto lo ha hecho así porque es muy barato de editar, en comparación con un álbum en colorines y no sé qué de cómic, esto es más tal, ¿no? Y así que eso me puse a hacer. Y cuando me puse a hacerlo descubrí que no podía contar la historia de Tina si no contaba a la vez la mía buscando a Tina. Entonces no quedó otro remedio, esto es una biografía y una autobiografía y una forma de cómo se cuenta la historia de alguien, de cómo contar la historia, ¿no? Entonces, cuando tuve las primeras 100 páginas, 112 me salían, yo creí que iban a ser 80. Para un tipo que la historieta más larga que había hecho en revistas era 11 páginas, 100 me parecía el inmenso mundo, cuando me di cuenta que con eso contaba hasta que se va la de México, ¿no? Y entonces, cuando tenía ese libro, se lo llevó al editor, el editor lo miró, a un editor súper vanguardista, que editaba libros súper guapos, de diseño, autores súper elitistas, no sé qué, y llegó y vio el primer libro de esto, y dijo, bueno Ángel, te lo voy a editar porque eres tú, pero tienes que saber que no vamos a vender ni 200 libros. Y yo le dije, ¿tantos? Coño, a mí me parecían muchísimos, porque era lo que yo quería contar, no era lo que la gente quería que le contasen, una historia del oeste, de terror, de ciencia ficción, de humor. No, esto era un rollo personal, un choro personal, ¿no? ¿Choro no es para rollo? Sí. Bueno, eso, era una historia personal. Es que tenemos un idioma común que nos separa muchísimo, pero bueno.
Y entonces yo pensé, ¡buah! Porque, mirad, un libro que yo durante toda mi adolescencia llevé en la mochila, que lo sacaba en todas partes, en los bancos de los parques, en la playa, no sé qué, y estaba todo el día. Este libro que yo adoraba durante mi adolescencia fue un libro que escribió un tipo que se llamaba Federico y que, como no tenía dinero cuando lo escribió, le pidió prestado a su hermana, que tenía más posibilidades, para editar, para hacer una edición. Y la hermana le dejó y editó 40 ejemplares, porque era para todo lo que daba el dinero. Era una época en que editar era más caro que ahora, publicar y tal. Y lo hizo 40. Y dijo, joder, ya que tengo 40 no lo voy a vender, se lo regalo a los amigos, ¿no? Con buen juicio. Pero se encontró que cuando llevaba 7 dedicados ya no tenía más amigos. Así que ahí se quedó. Y bueno, y como os decía, este escritor se llamaba Federico Nietzsche, y el libro se llamaba Así habló Zaratustra. Y os puedo asegurar que si vais al tianguis primeros que haya de libros por ahí, lo tienen en todas partes. Bueno, pues primera edición, 40 ejemplares editados, 7 dedicados, ninguno vendido. Joder, y este tío me dice que voy a vender 200, yo me puse muy contento. Y bueno, y luego sorprendentemente lo que sucedió fue que el libro le gustó a la gente. Y bueno, mis compañeros dibujantes me dijeron, Ángel, se te olvidó dibujar, pero si tú eras hiperrealista y decían sus dibujos de la hostia, ¿qué monigotes son estos? Y ahora me dicen los franceses, oh, qué moderno, Ángel, c'est magnifique. Porque yo había hecho una cosa que los europeos son muy incultos, ¿no? Pensé, bueno, la parte fundamental de este libro, aunque no la única porque recorre muchas ciudades, es México. ¿Y cuál es la tradición mexicana? Me tengo que apoyar en algo, y la mejor tradición mexicana gráfica son los grabadores de principios de siglo, Guadalupe Posada y tira para adelante. Así que totó rayas y tal, ¿no? Y eso que entonces parecía tan raro y que estaba tan mal y ahora es tan moderno, pues viene de ahí, ¿no? Porque todo viene de algún sitio, realmente. Pero, y no se tenía que parecer a una historieta, a dibujo, porque entonces no lo tomaríais en serio. Tiene que parecer algo que ahora es que moderno. Y bueno, sucedió que la gente le empezó a gustar y se lo empezó a comprar y empezaron a dar premios y lo empezaron a comprar en todos los países, ¿no? Y a publicar. Y esta es un poco la historia del libro. Y me pasó una cosa, y es que, bueno, yo hice el libro y tener a alguien dijo, bueno, tengo que hacer como Maus cuando lo estaba haciendo. Como hay tantas zonas oscuras que no sabemos en la vida de Tina, hay diferentes versiones o ideas sobre el tema o teorías. Así es que lo mejor es que yo también me busque, pues no voy a buscarme a mi padre, que es un trabajador retirado del metal, de un tren de laminación, para hablar con él de estos temas. Tengo que buscarme a alguien con quien... Y entonces me di cuenta que ya lo tenía, porque llevaba hablando con Taibo de este tema mucho tiempo, y yo le iba informando realmente. Y de hecho él me consiguió el 5º libro, que me lo trajo una vez que había ganado, una alemana había ganado con una biografía de Tina Modotti el premio Casa de las Américas, que se llamaba Christian Barhausen Canale, y me lo trajo y me dijo, mira, aquí hay otra y tal, y qué bien, y sabe mucho de Berlín, y cada uno escribía mucho de las zonas que más conocía él, donde había estado Tina. Y entonces yo dije, bueno, pues si estoy hablando todo el tiempo con Taibo, lo mejor será que salga Taibo y hablemos. Y entonces cuando hay diferentes versiones del hecho, pues cada uno sostiene la suya o algo que... Y entonces sucedían varias cosas. Por ejemplo, sobre el asesinato de Julio Antonio Mella, que fue una polémica gigantesca, él sostiene una teoría y yo sostengo otra. Yo elaboro la mía, que es muy buena y que yo estaba convencido que tenía que ir por ahí. Y entonces nada, no, tú no adelantéis tiempo, que conozcáis el futuro, no sé qué bola de cristal tenéis, pero esperar a ver. Y entonces yo cuento la mía, y cuando hay otro caso, tal como por qué se murió en un taxi de un ataque al corazón una mujer de 46 años, pues también salen las teorías y lo que sostiene cada escritor y estas cosas, ¿no? Porque otra cosa que me había pasado es que iba conociendo a todos los autores de las otras biografías, a Elena, a Pino, bueno, a Pino ya lo conocía,
a Cristian, bueno, me fui a Saborit, no, pero conocí a un amigo suyo que trabajaba en la Mafre en Madrid. Y me dio el mail, pero nunca le escribí, no sé por qué. Y entonces, bueno, iba contando de ello. Entonces, sucedió que, bueno, acabé el libro se convirtió en un solo volumen, siguieron las... cuando salió, creo que era la 4ª o la 5ª edición española, que era un libro precioso, ya no era un libro que los que iban a vender 200, ya. Entonces ya el libro, para los que se lo han comprado una vez, que se lo compren otra, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues para cuando lo recibí, dije, bueno, tengo que ir a México a dárselo a Tina, porque... Y entonces hice eso, vine a no sé qué cosa, y así, vine a una feria, y entonces dije allí, oye, ¿alguno sabe dónde queda? Pues ya había estado, pero no sabía ir otra vez, porque esto es muy complicado, esto de los peseros y no sé qué, y te asustan, te van a secuestrar, te van a violar, y tal, y entonces dije, bueno, ¿alguien me lleva al Panteón Dolores? Y yo dije, joder. ¿Y sabe alguien cómo se va? Sí, está en Chapultepec. Sí, me acabas de aclarar todo, ¿no? Está en Chapultepec. Y entonces, esta persona que tengo a la extrema derecha, física solo, no política. Pausa valorativa. Tengo la mexicola, tengo. ¿Cómo? Mexicola. Bueno, esto es un hecho nacionalista. Y mexicola, hace falta para esto, ¿no? Porque son guapísimas y las hacen aquí. Pero para mexicola, bueno, el caso es que le dije, oye, José Ramón, tú que tienes coche, ¿no me llevarías a la casa de un admirado tuyo que se llama Luis Barragán, que está en Chapultepec? Dijo, un arquitecto, sí, Luis Barragán, no sé qué más. Y claro, me llevó a la casa. Y ya que estábamos allí, le dije, oye, creo que aquí muy cerca hay un cementerio, el más grande de América Latina, que tiene más habitantes que la ciudad donde yo vivo y que son más tranquilos que ellos. ¿No me acercarías? ¿Y qué quieres hacer? Y es que voy a la tumba de Tina Modotti. Dijo, sí, claro, primero Barragán y luego Tina Modotti. Y fue maravilloso porque me descubrió una frase genial, que he utilizado muchísimo y que te sirve para todo. Os la podéis utilizar en cualquier momento para haceros los listos, los científicos, para ligar a un chico o a una chica, para cualquier cosa. Me dijo, ¿sabes lo que opinaba Barragán que era la arquitectura? Y yo dije, no. Y él me dijo, ¿sabes lo que es, según Barragán, el misterio en arquitectura? Dije yo, no. Un árbol apareciendo detrás de un muro. ¿A qué es guapo, eh? Pues me llevó a la casa de él y en la terraza lo que hay es un muro y un árbol. Y es fantástico. Si no habéis ido, ir hasta allí porque merece la pena. Total, que después de la lección de arquitectura y de estar en una de las casas más maravillosas que he visto nunca, nos fuimos al cementerio. Y en el cementerio cumplimos nuestras obligaciones de la tradición mexicana de soltar pesos al que está en la puerta, aunque a lo mejor era uno que estaba allí parado. Pero tuvimos suerte porque dijimos, y ahora nos llevas a la tumba de Tina Modotti. Y yo pensé, uy, va a haber que pagar a otro también, porque se quedó como un poco así. Pero no, sabía. Y entonces dije, pero espera que esta vez tengo que hacerlo bien, porque la vez anterior no lo había hecho. Entonces compré una rosa, ¿te acuerdas? A una señora que está allí con flores, y llevé mi libro y fuimos a la tumba, que está en Casa Dios. O sea, mejor ir en coche. De hecho, íbamos en coche. Porque dijimos, súbase al señor aquel y indíquenos. Y nos llevó hasta allí y hice lo que fui a hacer. Llevé la rosa, que la otra vez se me había olvidado, soy así de desastre, y le dejé mi libro en la tumba. El libro tan bonito y no sé qué y tal. Y José Ramón dijo, bueno, ahora cógelo y vámonos, que ya te he hecho la foto.
Y dije, joder, José Ramón, es para dejarlo aquí. Es un libro, no se lo va a llevar nadie. Y tal. Y nos fuimos. Y cuando volví pensé, joder, pues para la siguiente edición tengo que contar esto, porque claro, llegué la primera vez, la tumba ya se había hecho famosa, ya las feministas norteamericanas, que son las que más la reivindican, y mi libro, qué cojones, habían hecho el run run y el Estado italiano había arreglado la tumba. Cuando estuve la primera vez aquello era una escombrera, solo se veía la piedrita que con los versos ya borrados por el tiempo y su perfil que había escrito Pablo Neruda, casi nada. Pero esta vez ya estaba la cosa bien y allí tal. Y entonces nada, nos fuimos y luego la leyenda dice que, una parte de la leyenda que contamos dice que nadie se llevó el libro, se abrió, vino el tiempo, el aire, no sé qué, y las hojas se echaron a volar por todo Chapultepec del Página. Y la otra leyenda dice que alguien se lo compró en un tianguis entre Insurgentes y Bucareli, pues se lo había llevado y se lo había vendido. Que esta es una versión, pero las dos me gustan mucho. Las dos me gustan mucho. Y nada, el libro siguió su historia, no sé qué, siguió bla, 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 y traducciones y tal, traducción al griego, al no sé qué, y un día, tiempo después vine cuando la Ciudad de México y la Brigada decidió que en mi siguiente libro lo iban a hacer así para regalaros unos cuantos a los de aquí. Entonces, bueno, eso, que la vez siguiente vine y cuando estoy en la feria vienen dos tipos muy así raros, muy grandes. Uno hablaba, supongo que era griego, y el otro le traducía y me dijeron, tú eres tal y no sé qué, si tú eres el de Modotti, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Y dijo, oye, es que mira, estamos haciendo un documental para la televisión griega y queremos, te estamos pidiendo que interpretes el último capítulo de Modotti en que vas y llevas una rosa y un libro a la tumba y te vas. Y yo dije, espera. Pero así de comienzo dije, pues yo pensé que eran locos de estos que te llegan a ver si le das el libro gratis, pero el libro lo dan gratis, dije, que os lo den estos, y no, si lo que queremos es que hagas esto. Y bueno, nada, dije, bueno, estos serán los que me van a violar y luego a cortar la cabeza. Espero que sea al revés, pero ya. Y entonces no, o sea, me tuvieron una mañana, porque, claro, esto lo hicimos, lo diría, pero claro, yo lo dibujé como me dio la gana luego, claro. Pero no, estos tenían el libro abierto, decían, y ahora te tienes que poner así y caminar así. Y me pasé la mañana repitiendo la puñetera escena, se lo compraron todo. Claro que esta vez hubo que pagar más al de la entrada, porque claro, vieron llegar una furgoneta con un montón de cámaras y no sé qué, y unos tipos dijeron, aquí no se puede filmar. ¿Cómo coño? Aquí no se puede filmar. Y nosotros a dar voces, cuando el productor, que era argentino, nos echó a todos y cogía al hombre del brazo, se lo metió en la caseta que había y cuando salió dijo, ya está arreglado, vamos para allá. Y nosotros, no podemos seguir caminando. Y al llegar allí había otro tipo que dijo, tengo que limpiar la tumba. No, pues está muy limpia, tengo que limpiar la tumba, pero no tenía nada para limpiarla. Y el argentino, que ya sabía el protocolo, le dijo, toma, límpiala con esto, pero allá adelante. Y fue así, y entonces me tuve toda la mañana haciendo aquello. Y yo dije, Dios mío, nunca más haré un epílogo de nada para que esto no pase. Pero las contradicciones son, por una parte, un desastre en la vida y por otro le dan mucha alegría, ¿no? Y entonces sucedió que la edición española del libro estaba agotada, el editor del principio ya la había dejado y se dedicaba solo a hacer grandes exposiciones en el Prado, la de Bermen, Rivera, todo eso, y otra editorial lo publica en España. Y me dijo, vamos a hacer el libro otra vez porque lo piden mucho y esto y no sé qué, pero ponle algunas páginas de más para que lo que han comprado lo vuelvan a comprar. Bueno, y entonces sucedió que me volvieron a invitar a México. Esta vez no sé para qué. ¿Para qué vine yo esta vez? Bueno, no sé, vine. Me trajeron. Y entonces, un año antes me había dicho Taibo, oye, en un viaje de estos suyos, no sé qué, creo que en Italia, me dijo, oye, ¿sabes que hay dos investigadoras de la UNAM que han entrado en los archivos secretos de la Policía Política Mexicana y han encontrado toda la documentación del asesinato de Mella?
Yo no hice ningún caso, porque como él sostenía una teoría que era bien equivocada según mi punto de vista mío, no la buena que es la mía, dije, tus versiones son muy malas, siempre andas diciendo que un cubano me dijo, un cubano te dijo. No, que no. Y nada, no hice ningún caso. Y tiempo después me dijo, oye, ¿te acuerdas de que te dije que...? Sí, ya tienen el libro hecho. ¿Cómo que ya tienen? ¿Qué libro? El del asesinato de Mella. Y yo, pues tráemelo. Dijo, no, es que no está editado, porque es un libro universitario y eso lleva un trámite muy lento, igual se lo editan de aquí a 10 años. Y dije yo, puf. Y entonces nada, pero a la vez que volví, ya me había picado la curiosidad y dije, oye, porque creí que se lo estaba inventando. Oye, ¿por qué no quedo para hacer una entrevista a estas dos amigas tuyas que dices que, sí, no te preocupes, quedamos con ellas y tal, sí, y hola. Y yo cuando él no quedó, sino que quedamos en su casa y él no estaba, yo ya dije, esto es mentira y verás esta chica, si no. Pero no, llegaron ella y otra chica que es igual que ella, que cuando las tuve que dibujar, digo, y todo el mundo va a pensar que la he dibujado 2 veces, son iguales. Yo todo me parecía muy extraño, aquello. Estaban ahí sentadas, iguales, no sé qué. Yo digo, uy, todo era igual. Yo me senté y me llevaron ahí un montón de fotocopias. Este es el libro, como va a ser, pero no está editado todavía. Y yo dije, uy. Este tipo es capaz de hacerme una broma gigantesca de estas para desmentir mis brillantes teorías. Así que lo mejor es que, voy a grabar la conversación, dijeron ellas. Sí, graba, que no hay problema, porque luego siempre uno decís que tergiversa lo que decís y estas cosas, ¿no?, de investigación. Allí puse el cacharro y me empezaron a contar. No me quisieron contar cómo coño se metieron allí y las dejaron, pero dijeron, esto no se puede contar, y yo lo respeto mucho. Pero me contaron lo que había pasado y me dejaron leer el libro, ¿no? Con lo cual descubrí que mi teoría estaba equivocada. Claro, y entonces digo, voy a contar esto. Pero claro, a ver, decir al final, una de las partes emblemáticas con la historia que empieza el libro, y yo sostengo una teoría borgiana, elaborada, civil, maravillosa, ahora decir que no, que es... Entonces dije, vale, esta teoría mía no era la buena, pero que era mucho más bonita y mucho más literaria. Y esta es la historia de las últimas páginas, que además hay un momento en que coincide que estoy muy interesante en la historia de vuestro país, pues que es cuando acaban de ser las últimas elecciones, ¿no? Un par de meses después. Entonces es un momento como de mucha efervescencia ciudadana y todas estas cosas, momentos que yo viví cuando era más pequeño, en el año 82, y que me parecían un poco como esperanzados y viendo qué va a pasar y a ver qué y tal, como así, ¿no? Y es un momento interesante para mí donde tomé la decisión de no volver a la tumba y tal, porque supongo que cuando vuelva quiero llevar este libro, porque una de las cosas que más me habían dado tristeza durante este montón de años, que son muchos, es que mientras el libro iba creciendo en todo el mundo y sucedía la historia de hadas que nunca pasa, el cuento de fábula, que es que de los 200 ejemplares que se iban a vender, se iban traduciendo a lenguas y lenguas, que yo no tengo un contrato que dice que tengo que examinar la traducción y me viene escrito en griego. Sí, cirílico, estará de puta madre, yo qué sé, y tal. Y entonces la cosa que más tristeza me daba es que no estaba en México, porque yo pensaba, aquí es donde tiene que estar este libro, aquí en Cuba tiene que estar este libro. Y son los sitios donde no estaba. Y sí, había importación del libro español, pero claro, el libro español se había transformado en un libro de lujo, para la gente lo compraba. Y entonces decían, pues le ponemos más cartón y le cobramos más euros. Le ponemos 30 céntimos de cartón y le cobramos 2 euros más. Es genial, ¿no?, en la portada. Y claro, aquí se volvía incomprable. Aquí lo importó, no recuerdo quién, y claro, costaba 500 pesos. No más. Y yo recuerdo llegar a la Feria del Libro a Azcapotzalco y decirme el diseñador de la Casa de Cultura, o sea, un funcionario,
decirme, mira, yo soy el que ha hecho el catálogo de la feria, mira, aquí está tu dibujo, no sé qué, ¿te gusta? Y yo, ay, guapísimo, qué bien, gracias, no sé qué. Y me dice, el sábado compro tu libro. Y yo pensé, ¿y para qué vas a esperar el sábado? Cómpralo ahora, que es jueves. Y me dijo, no, es que cobramos el viernes. Y claro, no lo puedo comprar. Y claro, eso a mí me dejaba plof. Porque decía, joder, si yo lo he hecho para ti, ¿cómo es que tú eres funcionario y no lo puedes comprar? ¿Qué coño es esto? Y en la última feria del Zócalo que estuve, Sexto Piso saldó todos los libros que tenía de no sé qué años. Y entre ellos quedaban 3 un poco fastidiados, los que le habrían devuelto los libros por estar estropeados, y me llegó un tipo corriendo con el libro a decir que se lo firmase. Y digo, hombre, ¿dónde lo compras? Y dice, los están saldando allí. Fui corriendo, claro, para comprármelos para mí, y ya no había. Se los habían pulido en 3 minutos, claro. Le habían puesto muy baratos y yo pensé, joder, eso tendría que estar en México, a precio mexicano. Entonces surgió la oportunidad el año pasado de poder hacer esto gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo y a la Brigada. Pero también surgió la oportunidad de que en la CONQUE, en la Convención de Querétaro, donde estuve la semana pasada, lo tuvieran allí y yo se lo dejaba editar con otras grafías, con otros logos y eso, ellos, sí, a cambio de que lo vendiesen allí, durante la feria a 200 pesos, que me parecía un precio adecuado. Ellos al llegar me dijeron, es que va a ser 250. Y dije, ni hablar, no lo firmo, no lo presento, 200. Y dije, bueno, 200. Y claro, a 200 venían la niña que estaba buscando las historias de dragones y la madre se lo compraba, pues era para ella. Entonces esa era la idea. Todos los chavales que venían, le decíamos 200, pues lo compraban. Porque claro, por 200 pesos esto es un regalo. Un regalo es este, pero bueno. Entonces esta es un poco la historia del libro. La historia de Tina Modotti es más... Y este libro está hecho para que... y te paso para que tú cuentes la parte que te toca, porque sí sacaron el libro y lo tienen ahí, o sea que... Y eran de verdad, habían investigado y habían hecho todo eso. Yo todo el tiempo estuve pensando que era una artimaña de Taibo para reírse luego un poco, hacer una broma y eso. Como yo le hago bromas continuamente, alguna vez se tendrá que vengar, pensaba yo. Y no, la vida de Tina, contar la historia de Tina, lo básico para mí de contar esta historia es porque era sacarla del olvido, que la mandó el mundo durante 25 años, y que luego en el año 96, en una subasta en Sotheby's, la casa de subastas americana, se subastaran fotos reveladas por Tina Modotti y de luego esto mucha gente, y la foto más cara de la subasta, por la que más se pagó, fuera la foto Rosas de Tina Modotti. La foto más cara, pagó $130.000 por ella Susie Tompkins, la empresaria norteamericana, la propietaria de la marca de ropa deportiva Esprit, que luego sería absorbida por Reebok, para utilizarla como anagrama de su colección de ropa de verano. La segunda foto fue la de Edward Weston, una de Edward Weston, su maestro. Y a mí eso me hizo mucha gracia y me pareció que era como una venganza poética, justicia poética, porque... Pocos años antes había habido 3 años antes, creo que 3, 4, no recuerdo exactamente, había habido una exposición en la Tate Gallery en Londres que se llamaba Frida, Tina, dos miradas. Y era poner enfrente las fotos de Tina y cuadros de Frida. Y tuvo mucho éxito y vino a Ciudad de México. Y cuando vino a Ciudad de México, Octavio Paz decidió darle a Tina Modotti, porque como habían coincidido en la Guerra Civil Española y con Elena Garro y bla, 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 no tuvo mejor cosa que darle una buena paliza a Tina Modotti en un artículo diciendo una copiadora de Weston, es muy mala, Frida es un puto genio, ella no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, pues 4 años después, Edward Weston quedaba segundo y Tina Modotti primero. Toma, Octavio Paz. Y eso como que me divirtió. ¿Y sabéis por qué costaba tanto aquella foto? ¿Por qué era tan valiosa ya entonces? Porque Susie Tompkins era una empresaria feminista. Y esta era la fotografía de una... porque antes de deciros por qué, en el año 50 llegó un tipo al Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York con un sobre de papel de estraza y pidió ver al director. El director se llamaba René Darnoncourt
que era un tipo que había estado aquí en los años 20 en México, en Ciudad de México, y bueno, por ejemplo, había decorado la casa del embajador americano y había comprado mucho arte de Orozco y de todo porque era barato y a él le gustaba y era además un buen ilustrador. Y en ese momento era el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York y a la vez era agente de la CIA. Entonces, llegó este tipo y le llevó un sobre de papel de estraza y le dijo, mire, le doy esto con la única condición de que yo quede en el anonimato para siempre. Y René abrió el sobre y vio que caían fotos de Tina Modotti, porque él la conocía sus fotos, pero son fotos de ella, fotos que podéis ver cuando vais al Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque siempre hay alguna de esas puesta en la parte de fotografía. Por eso el MoMA tiene 30 fotos de ella, creo, si no compro más. Por la época en que yo hice la investigación eran 30 y no recuerdo exactamente. Y le dijo eso. Que nadie sepa quién soy, claro. ¿Por qué le dijo eso? Le dijo eso, se las dio porque si lo pillaban con esas fotos, estamos en la época de la caza de brujas de McCarthy. Fotos de una comunista, fotos de un país exótico y fotos de una mujer era lo que te mandaba directamente a un comité de actividades antinorteamericanas. Pero en 1996 ya no había países socialistas, ni Unión Soviética, ni nada, y eran fotos de una comunista, wow, de los años 20, de un país exótico, wow, el glamour, y de una mujer, pues valía todo, justo por lo que aquel tipo pasó el anonimato en el año 50. Así es la historia. Y entonces, contar esta historia es contarnos, porque la historia es un lugar en que se debate todo. Y Tina le tocó quedarse ocultada en la historia, quedarse ocultada, porque no había de otra. Pero en el libro me pasó cuando estaba haciendo el libro, estaba aquí en México, recuerdo que una mañana, lo cuento en el libro, casi todo lo que os estoy contando, si leéis el libro lo veréis, pero me pasó que venía andando y entonces había una tienda de abarrotes. Y en la tienda, en el escaparate, había dos fotos, una foto de Pancho Villa a caballo y otra foto, esa foto en que están Zapata y Villa en el Sanborns ahí, desayunando ahí, wow, y tal. Y entonces yo me quedé mirando y como siempre tenía en la cabeza el puñetero lío, esto de la revolución fue el 17, 18, 20, 21, esto es cuando empezaron, cuando acabaron y tal. Esa parte que no tenía entonces todavía muy estudiada y que ahora por mucho que la estudio me sigo liando, cómo se armaban estos zipizapes, pero esa foto le dije, ¿de qué año es esta foto? Y él me dijo, pues puede que sea del año 20, pero a lo mejor es de ayer o a lo mejor es de mañana. Y tenía razón. Porque todos los días en México están entrando a caballo Zapata y Villa para desayunar en el Sanborns. Y yo quiero ir con ellos. Y quiero ir con Tina. Y que esto que es la primera vez que hay un libro de Tina aquí, está aquí. Y por eso os doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, en nuestra calidad de epílogos, yo voy a agregar un comentario al epílogo del que yo fui parte, y luego Gaby pues hablará del segundo epílogo, que es el que nos convoca hoy. Y yo simplemente, Ángel, además de un gran amigo, es mi maestro de cómic. Yo desde que lo conozco he recobrado el amor por este arte mayor, que de veras es una forma de narrar en la que vale la pena sumergirse y vale la pena estudiarla. Yo es lo que he hecho estos 10 años, siempre que viene Ángel, lo grabo, lo entrevisto, le pido recomendaciones. Ahora ayer lo tuve 2 horas frente a la cámara hablando de Hugo Pratt y de toda la saga de Corto Maltés a lujo de detalle, que ya después la compartiré en YouTube cuando quede editada y lista, pero me di cuenta de que las grandes páginas que mueven a Ángel como autor son las páginas donde el cómic, y esta es una idea de Ángel, el cómic detiene el tiempo, el espacio y el tiempo del cómic, que lo definimos nosotros los lectores, a diferencia de un
de un storyboard, de estos planos para filmar una secuencia, el lector de cómic define el tiempo y por lo tanto modifica el espacio. Y la emoción que comunica en Modotti explota, en mi opinión, en esas páginas donde hay despedidas, ¿no? Y es un tema que a Ángel le encanta. Habló de ese epílogo en el que fuimos juntos al Panteón de Dolores, a esa tumba que diseñó Hannes Mayer con el epitafio de Neruda, y donde hizo este rito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es casi una oración, esa conexión que tuvo Ángel, pero ya la traducción en la página, que ya la verán ustedes en el libro, es una página de despedida que está vinculada con todas esas páginas de despedidas que le gustan a Ángel, ¿no? Las que dibujó Pratt, las que dibujó Frank Miller, en fin. Simplemente queda agregar eso, que hay además una dimensión de gran maestro, como les decía Ángel, es un maestro de cómic y hay muchas referencias, que esa es, digamos, la cereza en el pastel, ¿no? Está la historia de Modotti, está la historia de cómo Ángel ya lo contó, cómo fue construyendo esta historia a partir de todas esas pistas incompletas que se fueron completando, hasta que para este nuevo epílogo llegó otra gran pista, que es este libro, que por cierto tenemos 4 libros nada más, porque ya no nos quedan muchos más. Espero que la segunda edición venga pronto, pero bueno, si alguien se quiere llevar este libro, va a estar a la venta a 150 pesos, hay 4 ejemplares nada más. Y pues le dejo el micrófono a Gaby para que hable de cómo se dio el segundo epílogo del libro que se van a llevar hoy, ¿no? No, pues gracias por la invitación, en realidad es un honor. Yo supongo que aquí todo el mundo quiere preguntarte cosas, Ángel, entonces va a ser brevísima. Un honor de verdad acompañarte, felicidades. Cuando salimos de aquella plática en casa de Paco Tayo, salimos la Negra y yo, y le dije, Negra, no lo convencimos, no, de ninguna manera, a ver qué opina, y luego nos fuimos a comer unas gorditas allá a la vuelta, la verdad. No, después de, por supuesto, haberle hurtado la biblioteca Mella a Paco durante mucho tiempo, que creo que ya se la tengo que regresar pronto, aunque seguro la va a donar a la UACM, en cuanto se la dé la va a donar. Pues Tina Modotti es infinita, porque ahí viene otro libro, Ángel, que va a escribir una investigadora de Lina, Rosa Casanova, y dije, le tengo que contar a Ángel, viene otra pista a seguir. Cuando estábamos buscando a Julio Antonio Mella, pues precisamente Julio Antonio Mella nunca aparece en las páginas, quien aparece es Tina Modotti, ¿no? Tina Modotti, a quien llamaban los periódicos en aquel momento del asesinato, que bueno, fue para nosotros así el punto de partida, cuando la empiezan a llamar en los periódicos la Matajari del Comintern, ¿no? Y enfocan toda la investigación criminal del asesinato de Mella durante 3 meses por lo menos en ella. Y bueno, la denostan al grado de que pues sí la acaban, ¿no? La terminan. Y es una cosa tremenda. Pensaba yo, cuando salimos de esa plática con Ángel, le digo a la Negra, bueno, pero yo creo que por lo menos le van a gustar las fotos, ¿no? Hay un capítulo que está contado con fotos, o sea, es el asesinato contado con fotos, y bueno, ahí quien aparece es Tina. O sea, el personaje de esas fotografías, tanto del cortejo fúnebre, cuando salen del local de Mesones 54 del Partido Comunista, y hacen el recorrido del cortejo fúnebre hasta el Panteón de Dolores, por todas estas calles por las que estamos, salen de Mesones, van por Isabel la Católica, llegan a la antigua escuela de jurisprudencia, en Justo Sierra, y siguen el camino hasta el Panteón de Dolores. Quien aparece en esas imágenes, en la gran mayoría es Tina, ¿no? Tina encabezando ese cortejo, de pronto perdida, escondiéndose de las cámaras. Y bueno, pues sí es fascinante este recorrido buscando a Tina. En lo personal, ciertamente, pues sí agua un poco la fiesta, la historia, porque ciertamente esa versión de Tina involucrada en el complot y mucho más, es más novelada, es más para novelar que la versión que encontramos, pero aún así pensaba yo, bueno, no, Ángel no lo convencimos, pero a ver qué pasa, a ver cómo lo plasma, a ver cómo. Entonces teníamos mucha curiosidad, y pues apenas Pepe la semana pasada, no, el domingo, ¿verdad? Ahí en la Brigada, ahí en la Alameda, nos dijo, no, pues viene Ángel, vayamos, y yo, pues claro que sí, encantada de la vida. Ahorita vengo de aquí de República de Guatemala, pensando justo en esos recorridos de Julio Antonio Mella y de Tina Modotti, los últimos momentos de la vida de Tina Modotti, porque tampoco es que hayan sido pareja tanto tiempo. Sin embargo,
Otra pista que nos motivó también a hacer ese libro, esa pesquisa de la muerte, el asesinato de Julio Antonio Mella, es esta fotografía que Tina Modotti le toma a Julio Antonio Mella recostado en el pasto. No, o sea, esa mirada de cachondería, de pasión pura, de deseo total, pues tenemos que rastrearla, ¿no? Para ver para dónde va. Por desgracia, claro, el rastro que deja en ese episodio, pues es un rastro que la destruye a ella en lo personal, en lo político, en muchos sentidos, y después de eso, bueno, pues ya empieza este periplo y este recorrido por muchos confines que son los que justo Ángel está buscando y seguirá buscando seguramente, ¿no? Pero bueno, pues muchas felicidades, yo creo que sí hay que se vendan los 200, ¿y cuántos más? ¿O nada más hay 200 o qué? ¿No? Esos eran los anteriores, pero bueno, no, pues felicito a la brigada también por esto y pues no, yo creo que mucha gente quiere hacerte preguntas, ¿verdad? Seguramente quieren preguntarle a Ángel, felicidades. Gracias. Un aplauso para Gaby, que encontró la información verdadera. Supongo que no queréis... Vaya, iba a decir... Bien, no sois tímidos, eso siempre gusta. Pues no puedo uno dejar de preguntar sobre este asunto, esta parte que tiene que ver con la extinta KGB y esa relación con este personaje tan extraordinario. No puede uno dejar de preguntar cuál era el... Sí, preguntar, ya sabemos todo, pero queremos escuchar de parte de usted su versión, su visión. Había un contexto que creemos conocer todos, pero díganos usted, ¿por qué es importante? Sabemos por qué, pero díganos usted sobre esta vinculación, esta asociación. Bueno, Tina nunca fue agente del KGB. Tina, cuando llegó a Moscú, se puso le ofrecieron trabajo como en Alemania de fotoreportera, pero ella no era una fotoreportera, no era una periodista gráfica. Ella era una artista que esas fotos que veis que parecen casuales, tiene a 2 horas el tío allí para hacerle la foto, la luz, no sé, era una formalista. La única diferencia con Weston es que ella pone al ser humano en la fotografía. Weston no. Weston puede fotografiarla desnuda como en la foto que visteis antes, pero son formas lo que ve. Él no distingue cuando hace una nube de esas maravillosas o una mujer desnuda. Son las formas, la luz, Tina no, Tina pone a la mujer de Tehuantepec. Allí, es esa. Sí, es la forma, pero ves que es esa, que hay detrás algo. Eso no le preocupa a Weston. Es decir, ella es una artista de la fotografía, hace retratos, para empezar, que es algo que ahora está muy poco. Siempre que vengo a México hay alguien que viene y me dice, mira, tengo una foto de Tina Modotti, mi abuelo, y detrás tiene el sello ella vivía de hacer retratos, del sello de Tina Modotti. Bueno, me la enseñan, pero nunca me la dan, por cierto. Pero ella hacía eso, y lo que le ofrecen es otra cosa. Y al llegar a Moscú le ofrecen hacer realismo socialista. O sea, ya os imagináis, obrero en contrapicado, no, y decide hacerse traductora y trabajar en Socorro Rojo Internacional, que era una ONG, dependía evidentemente del gobierno soviético, pero se dedicaba en teoría a ayudar a huérfanos, no sé qué, por todo el mundo de la clase trabajadora, ¿no? Y eso era en lo que ella trabajaba, en esa parte, no era ningún agente del KGB. Ni Vittorio Vidali, eran agentes del Comintern, pero no eran agentes del KGB. O sea, cualquiera, yo no tengo una hermenéutica para descifrar cómo diablos eran los servicios secretos rusos, en que todos estaban pegados contra todos, los del ejército contra el KGB, la policía con cualquiera. Y lo difícil es que no te matase a alguien, porque tenías que buscar enemigos. Era como un partido de extrema izquierda en que le diesen pistola y licencia para matar. Tendrían 60 militantes y hay 60 cadáveres 2 días después. Pues esto era igual. Entonces, ella no era eso. Ella lo que era una activista. Es decir, ¿qué hacía Socorro Rojo? Pues llevaba dinero a Berlín para comprar a carceleros que dejasen salirse de la cárcel a algún comunista preso. O para llevar dinero a huérfanos o a hijos y familias de represaliados o que estaban ya en un campo de concentración nazi. O
ir a Austria cuando, o intervenir en las disputas intelectuales. Ella, al ser una persona que es muy importante, se autoformó, no tuvo educación regular, pero hablaba italiano, porque había nacido en Italia, pero a los 4 años fue migrante en Austria con sus padres, hablaba alemán, hablaba inglés, porque venía de Los Ángeles, de vivir allí, y hablaba español, porque vivió aquí y lo hablaba, y hablaba francés, y estaba aprendiendo ruso, aunque decía que ese era el idioma más difícil del mundo. Es decir, alguien así, y que sus amigos son Pablo Neruda, Sergei Sastain, Alessandra Kollontai, que era la única que calificaríamos de feminista en el comité ejecutivo del Partido Comunista ruso. Pues esta, como era feminista, Stalin la largó, dijo, tú fuera de aquí, que andas para allá, para México, ala. Y hace unos años, cuando ya andaba en esto, en internet encontré que había una subasta de fotos y salían Tina Modotti, y había 6 fotos de Tina Modotti, de estas de 10×12, que eran de las peones, esas de la marcha de los tal, y las ponían a la venta los tataranietos de la Kollontai. Se estaban puliendo las joyas de la familia, no sigue, porque claro, las fotos que le regaló Tina aquí se las estaban vendiendo. Y yo dije, bueno, 10×12, a ver cuánto cuesta, ingenuo de mí, y salían a 2 millones de pesetas, que ahora serían 12.000 euros de salida, y se acabarían en 50.000, 10×12. Y esto era ella. Entonces, ella lo que hacía, tenía relaciones, se llevaba bien con los intelectuales, pues hacía mucho trabajo intelectual. O sea, es decir, el trabajo intelectual era estar en París y cuando había un manifiesto de la Internacional por la paz mundial, pues ir a todos los intelectuales franceses a que firmasen por la paz mundial bajo lo que fuera, el solidaridad internacional con la paz, pues a firmar. Y ella tenía que ir y convencerlos. Si tienes que mandar a un montón de jóvenes o viejos gruñones y sexualmente poco satisfechos, ¿a quién mandas para que te firme? ¿A un tío barbudo, bigotudo y calvo como yo o a una chica guapa? Pues ya está. A veces las respuestas son más fáciles que tal. Entonces, claro, y ella es una modelo. Es decir, si ves las fotos de por aquí, tú ves que se han ido a un picnic con Diego Rivera, a Charlotte, o no sé quién, Orozco, Anita Brenner y no sé quién, y claro, es un país, por ahí que se han ido a Xochimilco, no sé dónde, y en un picnic, están todos para allá después de la comida tirados así y ella está posando, porque ve una cámara y posa. O sea, siempre es una modelo. Por eso a mí me fascinó tanto cuando me enteré de que había estado en mi ciudad, en Gijón, en el año 35, llevando ayuda a los revolucionarios que habían perdido la revolución del 34 en Asturias. Porque claro, las organizaciones de clase que habían hecho la revolución estaban fuera de la ley. Las habían prohibido a todas. Y los hombres estaban o en la cárcel o muertos o en el exilio. Las organizaciones, por estar prohibidas, no dejaban de existir. ¿Quién iba a mantener las organizaciones, o sea, los sindicatos y los partidos de izquierda en marcha? Pues las mujeres. ¿Y a quién mandas para hablar con mujeres? A una mujer. Y yo digo, hostia. Y entonces yo siempre he tratado de imaginarme a esta mujer que posaba cuando estaba tirada ahí en no sé qué, mimetizándose con las mujeres asturianas en el invierno horrible del 35, en una ciudad tomada por el ejército y la Guardia Civil para no ser detectada. Entonces, es que es una mujer que hizo 4 películas, protagonizó 4 películas en el Hollywood del cine mudo. Quiero decir que tiene muchas. Y sí, bueno, era muy libre sexualmente. Tenía una ventaja que era una desventaja, que es que no podía tener hijos. Con lo cual, en una época de poca medios contraceptivos pues y anticonceptivos, pues tenía una ventajilla. Que era muy triste porque ella quería tener hijos. Y claro, esa mujer que le gustaban los niños se encuentra trabajando como recogiendo cadáveres en Madrid de los niños que están muertos bajo los bombardeos fascistas. Y cuando tiene que volver a la única ciudad del mundo donde no quería volver, que era Ciudad de México, se encuentra con que Stalin, el padrecito, acaba de firmar un pacto con Hitler. Y para añadir más historia, resulta que, ¿por qué está aquí? Porque ella dijo,
de Moscú le dijeron, mirad, todos los que venís ahí a Vidali desde la guerra de España, todos los comunistas que mandó Stalin, o se van a los campos o los fusila. O sea que yo que vosotros no me aprecio por allí. Entonces ella decide que se van a Nueva York, porque ahí está su madre y su hermana y tal. Y se va a Nueva York, el último barco de refugiados que admite Estados Unidos de españoles. Venían 2.000 españoles ahí, a Estados Unidos. Y el FBI en el puerto de Nueva York solo da la vuelta a una persona, Tina Modotti, que curiosamente traía un pasaporte falso, pero bueno. Es decir, no era su nombre, ponía María Ruiz, maestra, pero si era un pasaporte expedido por la República Española, el gobierno legal. Entonces, pero el FBI le dice, tú no. Y alguien debería haber pensado, joder, hay 2.000 y dan la vuelta a esta tía, el FBI. ¿Quién se lo ha dicho al FBI? Y aquí empieza una historia que hay por detrás, que se trataba de matar a un tipo con gafitas y barbita que vivía en Coyoacán. Y ella y Vidali hubieran sido los chivos expiatorios si la cosa sale bien. Si el coche que les estaba esperando fuera de la calle Viena a Ramón Mercader, con su madre Caridad Mercader y Eddington, el agente del KGB, sale y se suben al coche, tendríamos a 2 chivos expiatorios perfectos. El tipo que estaba escribiendo en el periódico de Humberto Toledano todos los días que había que matar a Trotsky, Vittorio Vidali, y su compañera la Matajari del Comintern. Y esto es lo que había detrás que había preparado Stalin. Por eso el KGB le había dicho al FBI que ella no, que para acá, para que se tuviera que venir. Bueno, historias de la historia. Es muy bonito, lo tenéis que leer porque va a estar muy bien. No sé si te he contestado, pero vale. Son las 8:30. Yo sé que podrías hablar de Tina Modotti horas y horas, pero tenemos todavía una etapa larga, que es la de adoración del autor y firmas y comentarios. Son las 8:30. Yo sugiero que cortemos ahorita aquí. La dinámica para los que, como dijimos, los primeros que llegaron son los que primero les vamos a entregar el libro y primero se los va a firmar Ángel. Pusimos una mesa, Marina, ahí está la mesa, entonces vamos a pedir que se formen afuera. No puedes hacer dibujo a todos. Sí, no. Sí, para la firma nada más. Entonces, primero un aplauso a Ángel, porque Ángel está regalando su trabajo, su tiempo. De veras es un lujo tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por apoyar este proyecto. Muchas gracias a Gaby por haber venido.